Bueno, vamos a empezar la clase. Eh, Primero que todo, consultarles si es que tienen, bueno, preguntar si tienen alguna consulta con respecto a lo que han venido viendo desde el curso hasta ahora. Me pueden escribir al chat y si no, comenzamos. Hoy vamos a ver un poco de lo que es regla de la cadena, funciones vectoriales y un par de interpretaciones geométricas de la derivada de una función, ya para varias variables. Bueno, primero la definición de función vectorial, ¿cierto? Que, bueno, es una función de R en Rn. Ya anteriormente estábamos acostumbrados a ver las funciones al revés, estábamos viendo funciones de Rn a R. Ahora se dan vuelta y estas se llaman funciones vectoriales. Ya hay una tabla en el libro de Carlos Martínez que explica las cuatro combinaciones, porque tenemos cuatro posibles combinaciones en este caso. Tenemos de R en Rn, de Rn en Rm, de Rn en R en R, y creo que me está faltando, bueno, y la combinación que es de R en R. Ya estas son como las cuatro combinaciones y en el libro de Carlos Martínez se denotan los nombres de cada una de estas combinaciones. Esta, si mal no estoy, es una función real en una variable, ¿cierto? Esta es una función real en varias variables y esta es una función, eh, eh, creo que es vectorial en varias variables y esta es una función real. O sea, no, perdón, vectorial. Es una función vectorial. Creo que así son los nombres. No sé, habría que revisar. Ahí invito a revisar el libro de Carlos Martínez que está en el curso. Se encuentra más detallada esa información. En cualquier caso, realmente no es relevante, solamente el nombre de las cuestiones. Aquí lo que podría ser relevante e importante es revisar cómo está anotado esta función. Se llama función vectorial porque lleva un valor de R a un vector. Ya toma un valor y lo transforma en vector. ¿Ya? Y esto de aquí es una notación usual que tiene que ver con que las coordenadas, son funciones de t, ¿ya? Dependen, son algo así, bueno, aquí abajo hay un ejemplo, ¿ya? La primera, por ejemplo, eh, b es una función vectorial en dos variables, de R a R2, y tiene por función de t en la primera coordenada, o sea, en x, eh, seno de t, y en la segunda coordenada, t cuadrado, etcétera, así se ven las demás. ¿Por qué se ocupa t? ¿Ya? Se ocupa t porque las funciones vectoriales se suelen ocupar para, en física, denotar la posición de una partícula en el espacio o en el plano, dependiendo, incluso ya podríamos pensar en un hiperespacio si pensamos que r es mayor que 4, eh, respecto al tiempo, ¿ok? Por eso es que se ocupa t. T es una variable que representa tiempo, ¿ya? En matemática no necesariamente va a representar el tiempo, pero estas funciones vectoriales, cuando nacieron en la matemática, nacieron más bien como una herramienta de la física. Entonces se mantiene por lo general la notación de t. Y si uno busca en distintas literaturas información sobre funciones vectoriales, va a encontrar que estas dependen de t generalmente. Eh, bueno, ahora, una propiedad importante es que la derivada de una función vectorial es la derivada de cada una de las coordenadas con respecto a la variable t en este caso, ya que la función es en t. ¿Ok? Si queremos derivar la función con respecto a t, derivamos cada una de las componentes con respecto a t. No es realmente difícil, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de el cálculo. Aquí tenemos esta función vectorial que ahora no tiene notación de vector en vertical, ¿cierto? Sino que ahora está en horizontal y se nos pide calcular la derivada de esta función, derivada con respecto a t, ¿cierto? Cuando t es igual a 0. Lo primero que hay que hacer, como bien dice aquí el ejemplo, es que primero derivamos. Y derivamos cada coordenada por separado. La derivada de la primera coordenada es 1, que aquí se sale,
y la derivada de la segunda coordenada es 2t. Derivamos cada una por separado. Y luego igualamos t a 0. Igualando t a 0, ¿cierto? Evaluando la función, en la derivada de la función 0, obtenemos el valor 1,0. Continuando. Eh, Algo importante es que desde la perspectiva en la que nosotros definíamos la posición de una partícula con respecto al tiempo en una función, la derivada representaría entonces la velocidad de esa partícula, ¿ok? Con lo cual, como bien aquí dice esta proposición, la derivada de una función vectorial que representa la posición de una partícula con respecto al tiempo de esa función es la velocidad de la partícula. Y no está anotado aquí, pero si volvemos a derivar la velocidad, debiésemos saber por física, ¿cierto? Por los primeros cursos de física, que la derivada de la velocidad es la aceleración, ¿ya? Y recordemos que tanto la aceleración como la velocidad son magnitudes vectoriales, no son magnitudes escalares, ¿ya? A su vez, la rapidez de una partícula es el módulo de la velocidad, ¿ya? Es una expresión escalar. Esto va a ser útil porque sabiendo eso podemos hacer distintos tipos de ejercicios. Y bueno, finalmente para terminar con este repaso, ¿cierto? Y empezar con los ejercicios, regla de la cadena. ¿Ok? La regla de la cadena eh, se ocupa cuando tenemos funciones que dependen unas de otras, cuando tenemos una composición de funciones, ya como bien se habla acá. Nosotros ya sabemos ocupar la regla de la cadena en realidad cuando vemos funciones en dos variables. Ya aprendimos a ocupar la regla de la cadena. Y la verdad es que no se diferencia mucho esa regla de la cadena que vimos en ese tiempo con la regla de la cadena en este momento. ¿Ya? Sin embargo, la expresión que vamos a ocupar va a ser esta de acá. ¿Ok? Si queremos calcular la, una derivada con respecto a una variable, ¿ya? Y esta variable no depende de la función principal, nuestra función principal aquí en este caso sería f, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de f con respecto a su variable de posición, ¿ya? Estas de acá son las posiciones del vector, las coordenadas de f, lo vamos a entender mejor cuando veamos ejemplos. Y luego, estas posiciones de acá van a depender, como bien sale acá, de otros valores, ¿ya? Y cuando esas dependan de otros valores, calculamos la derivada con respecto a ellas. O sea, lo que se hace es derivar f con respecto a la variable y luego se deriva la variable con respecto a la real variable con la que estamos derivando. Y así en cada una de las variables. Se va a entender mejor cuando veamos ejemplos, ¿ya? Ahora vamos a ver ejercicios. Por cierto, esta guía tiene un problema propuesto, ¿ya? Que es un problema del libro, ¿cierto? El libro de Carlos Martínez, ¿cierto? Ahí está, bueno, aquí abajo pueden ver en qué página es, ¿cierto? Está literalmente una cita del libro. Es un problema bastante entretenido. Enseguida de la cita pueden encontrar la solución, así que si lo van a buscar en el libro, les recomiendo primero tratar de resolverlo, ver a qué resultados llegan y luego buscar la solución ahí. ¿Ok? Yo no voy a resolver este problema en esta ayudantía, pero voy a subir un video aparte resolviendo el ejercicio para que quienes intenten resolverlo lo puedan, eh, ¿cómo se dice? Puedan revisar su desarrollo. Bueno, hasta aquí. ¿Queda todo claro? ¿Se entiende? Voy a revisar el chat si es que se entiende, si es que hay dudas. Esto se supone ya debiesen haberlo visto en clases. Perfecto, muchas gracias.
Bueno, vamos por los ejercicios. El primer ejercicio dice, determine la función vectorial que define una recta, ya, una función vectorial que define una recta que pasa por este punto, ya sabemos que va a ser una, entre comillas, hiperrecta porque pasa por un punto en el hiperespacio, y por este punto. Tenemos dos puntos, y tenemos que expresarla como una función con respecto al tiempo. Luego, determinar la derivada con respecto al tiempo, y vamos a analizar a qué corresponde esa derivada con respecto al tiempo. ¿Ya? Ok, voy a ocupar este espacio para hacer los ejercicios. Este espacio de aquí y acá. Muy bien, nos piden calcular la función vectorial que define la recta que pasa por estos dos puntos. Estos dos puntos son puntos, tanto este como este, lo que escribí horrible, pero no importa, son puntos de R4, ¿ya? Así que no tenemos forma de graficar esos puntos, porque nuestro cerebro no está, bueno, ya lo deben saber, nuestro cerebro no está capacitado para entender cosas que salgan de las tres dimensiones. No teníamos forma de capacitar, de entender eso. Sin embargo, debemos saber nosotros que una recta L ya se define vectorialmente como un escalar lambda multiplicado por un vector dirección más un punto, ¿ok? Donde este vector dirección no es otra cosa que la pendiente de la recta y este punto es un punto, ¿ok? Con cualquiera de estos dos obtenemos el punto, ¿ya? Así que, pues porque sí, podemos llamar a este punto de acá P, punto. Ya cualquiera de los dos nos vale, es equivalente. Y luego el vector dirección se obtiene al hacer la diferencia entre dos puntos, ¿ok? Entonces, voy a borrar un poco acá y vamos a tener que P, nuestro punto, va a ser igual a 0,1, pi, e, y nuestro vector B no va a ser otra cosa que 0,1, pi, e, menos el otro punto, que va a ser 1, pi, e, 0. Determinemos B, B nos va a quedar como menos 1, 1 menos pi, 1 menos pi, pi menos e, coma, e. Ese es nuestro vector. Entonces determinemos nuestra recta L. L va a ser lambda multiplicado por menos 1, 1 menos pi, pi menos e, e, más nuestro punto 0,1, pi, e. Tenemos la notación vectorial de la recta, ¿ok? A esto de aquí lo vamos a arreglar un poquito. L aquí, voy a tirar una línea acá para separarlo. L lo vamos a escribir de la siguiente forma. Notemos que los puntos L dependen de lambda, ¿ya? Entonces, a su vez, esto lo podemos escribir como f de t, ya cambiamos la variable lambda por t, y escribimos la recta de la siguiente forma. La escribimos como L de t igual a menos t más 0, bueno, menos t más 0 que es 0, o sea, menos t, luego t factor de 1 menos pi más 1, luego t factor de pi menos e más pi,
pi menos c más pi, y finalmente pi e más e, o sea, t más e, ¿ok? Y esta de aquí es nuestra función, nuestra f de t. Ahora, calculemos la derivada de f con respecto a t. La derivada de f con respecto a t no es otra cosa que derivar cada una de las coordenadas con respecto a t. Si derivamos cada una de las coordenadas con respecto a t, esto nos va a quedar como menos 1, coma, aquí la constante se me hace 0, ¿cierto? Y el t se me hace 1, así que me queda solamente lo de adentro. Lo voy a escribir sin paréntesis. 1 menos pi, 1 menos pi, coma, aquí la constante, o sea, pi se me elimina y me queda pi menos c, porque el p se me hace, au, me hace 1, así que queda pi menos c. Y aquí se me va el e y me queda simplemente el e que está acompañando al t. ¿Y qué tenemos acá? Esto no es otra cosa que el vector b que determinamos acá. Y tiene todo el sentido del mundo que la derivada de f con respecto a t sea b, sea el vector pendiente, porque después de todo eso es lo que calcula la derivada. La derivada calcula la pendiente. Entonces, ¿a qué corresponde esta expresión de acá? La derivada de la función f con respecto a t a la pendiente. ¿Se entendió, cierto? Voy a borrar. Perfecto. Continuamos. Ahora nos piden determinar la derivada de la función f con respecto a t de la siguiente función. Este es un ejercicio de aplicación. Un ejercicio de aplicación simplemente nos pide reconocer nuestros conocimientos y aplicarlos. No es más difícil que eso, ¿ya? La única dificultad agregada que tiene con respecto al ejercicio, de hecho, de arriba, podríamos decir que las expresiones son, entre comillas, más difíciles eh, de derivar. Iba a decir integrar, pero no estamos integrando, estamos derivando. Bueno, pues derivemos la expresión. No, como voy diciendo, ¿cierto? Realmente no es difícil de derivar. Derivemos, nos va a quedar, bueno, f derivada de t nos va a quedar como 2t, coma, logaritmo de raíz de t. Esto nos queda como 1 sobre raíz de t multiplicado por la derivada de esto, que es menos 1 sobre 2t, raíz de t. Si mal no estoy, me pueden corregir si me equivoco. Menos un medio por... No, la raíz queda abajo. La raíz queda abajo. Me queda menos un medio. Voy a arreglar esto. Permiso. Arreglando esto. Y ahora sí, me queda por menos un medio multiplicado por 1 sobre raíz de t. Así queda esa derivada. Y finalmente la derivada de seno de t es coseno de t. Coseno de t. ¿Ya? Nada más. Eso era el ejercicio. No era más difícil que eso. Es simplemente un ejercicio de aplicación. Y tengo que cerrar el paréntesis. Si nos pidiese este ejercicio determinarlo en algún punto, bueno, pues si nos pidiese determinar la derivada, por ejemplo, en el punto 0,0,1, por ejemplo, digámoslo así. Lo único que tendríamos que hacer es evaluar este punto en la función, que por cierto no se podría porque tenemos un t en el denominador y t en el denominador no puede ser 0. No podemos tomar valores ceros para t, pero en un valor que sí se acepte, nos tendríamos que calcularlo y bueno, eso, pero el ejercicio no lo pide, así que no lo vamos a hacer. En fin, voy a borrar. Este ejercicio no tenía más problema, imagino que se entendió. Si no, me pueden escribir al chat y yo lo veré de nuevo.
Ahora, nos piden determinar la rapidez de la partícula que tiene por recorrido esta función p de partícula, en el tiempo t igual 3. Ya este ejercicio es un poco más complejo porque hay que entender un par de cosas. Recordemos que por recorrido estamos pensando en que p determina la posición de la partícula con respecto a su tiempo. Ya aquí la posición está completamente determinada por esta ecuación de acá. Y esto, si lo graficáramos, por cierto, es una espiral. ¿Ya? Si aquí tenemos el gráfico X y Z, esto forma como una espiral así que va subiendo. Dato curioso. Lo podríamos ver, pero si me lo piden, lo vemos. Si no, no se preocupen. Eh, y hay que ver la rapidez de esta partícula en el tiempo t. Bueno, como sabemos, la derivada de una función posición es una función velocidad. ¿Ya? Pero la velocidad es un escalar, perdón, un vectorial, ya es un vector, y la rapidez es un escalar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que determinar la derivada de la función, ¿cierto? Para determinar su función velocidad, tenemos que evaluar cuál es el vector velocidad en el tiempo t, y luego de eso, calcular el módulo de lo que nos vaya a dar, ya de ese resultado. Así que vamos a determinar. Ya vamos a calcular la derivada para conocer la velocidad. Primero, vamos por la derivada de p respecto a t. La derivada de p respecto a t no es otra cosa que la derivada del seno por seno de t. Estoy derivando cada una de las coordenadas con respecto a t. Aquí me queda menos seno de t. Y aquí me queda t al cuadrado, que no es otra cosa que 2t. Ahora vamos a calcular el módulo. Antes de calcular t en 3, vamos a calcular el módulo de la derivada de p respecto a t. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un momento. ¿Por qué así no de las dos formas? Lo vamos a ver en un momento. Bueno, calculemos esto. Esto nos va a quedar como la raíz de coseno de t al cuadrado más menos seno de t, no, seno al cuadrado de t. Ahí va un cuadrado, si hay seno al cuadrado de t. A ver, no, esto está mal. Esto está mal, lo estoy escribiendo mal. Seno de t al cuadrado, ahí sí, mucho mejor, más 2t al cuadrado, y cerremos la raíz, o intentemos cerrarla. Ahí sí. Y bueno, fijémonos que esto de aquí es la identidad la identidad pitagórica de las trigonométricas, con lo cual esto de aquí nos da 1, ¿ya? Y así nos ahorramos calcular T3 en coseno y en seno. Y esto de aquí nos va a quedar simplemente como la raíz de 1 más 2t al cuadrado, 4t al cuadrado. 1 más 4t al cuadrado. ¿Ya? Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es determinar T3. ¿Ya? T3, en este caso, vendría a ser 1 más 4 por 9, porque 3 al cuadrado es 9. 4 por 9, ¿cuánto es? Es 36 más 1, 37. Bueno, nos queda aquí 36, 4 por 9, 36. Y esto es lo mismo que raíz de 37. Y raíz de 37, esto es la rapidez de la partícula que tiene por recorrido P en el tiempo t igual 3. Por cierto, este 3 de aquí son 3 segundos. O sea, no necesariamente son segundos, pero se suele ocupar la unidad de medida de estas cuestiones, ¿cierto? De los test, suelen ser segundos, ¿ya?
¿Es relevante en matemática? No, para nada, para nada. Pero por una cuestión de contexto y como un dato rosa, los test suelen ser segundos. Pero en ocasiones, en medidas más pequeñas, mm, a veces los segundos quedan cortos, entonces se ocupa otra notación. Insisto, no es relevante, solamente era un dato rosa. Bueno, con esto tenemos listo el ejercicio 1, 2 y el 3. Vamos por el cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio es de regla de la cadena. ¿Ya? Nos dan una función que depende de u, v y w, ¿ya? Y nos dicen que u depende de x de esta manera, v depende de x y de y w depende de x, e, y también. Entonces, nos piden determinar la regla de la cadena de la siguiente expresión. O sea, perdón, nos piden determinar mediante la regla de la cadena estas dos expresiones. ¿Ya? ¿De qué otra forma lo determinaríamos? Sinceramente no sé. Pero ocupando la regla de la cadena es como lo vamos a hacer, para que quede más específico. Bueno, la derivada de f con respecto a x no es otra cosa, ¿cierto? Que la derivada de... a ver, lo voy a reescribir, voy a empezar a escribir desde acá. La derivada de f con respecto a x no es otra cosa que la derivada de f con respecto a u multiplicado por la derivada de u con respecto a x más la derivada de f con respecto a b multiplicado por la derivada de b con respecto a x más la derivada de f con respecto a w más la derivada de w con respecto a x. Y bueno, determinemos cada una de estas. La derivada de f con respecto a u es derivar esta expresión de acá con respecto a u, ¿ya? Y esto es 2u bw cuadrado multiplicado por la derivada de u con respecto a x. La derivada de u con respecto a x, bueno, aquí lo que vamos a hacer es derivar ambos lados. Esto de aquí, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que 2x de x es igual a du. ¿Y qué nos están pidiendo? Bueno, nos están pidiendo la derivada de u con respecto a x. Por lo tanto, esto nos queda como 2x igual a du sobre dx. ¿Ya? Así nos va a quedar. Entonces, la derivada de u con respecto... No, esto aquí va un x. Error mío. Ahí sí. De u de x. ¿Por qué? Porque como que entre comillas pasa esto para abajo dividiendo. No es así, pero se entiende así y con tal de que se entienda para este caso, está bien. Bueno, entonces la derivada de u con respecto a x no es otra cosa que esto de acá, por lo tanto lo colocamos. Nos queda 2x más la derivada de f con respecto a b. Bueno, la derivada de f con respecto a b es u cuadrado w a la cuarta y la derivada de b con respecto a x no es otra cosa que derivar esto de acá, que vendría siendo, bueno, i. Esto por i. Ya lo podemos ver, puesto que eh, si tenemos xi igual a b, si hacemos la derivada nos queda i de x igual a b, no, db. Y si, entre comillas, pasamos el dx al otro lado dividiendo, nos queda i igual a db. ¿Por qué creo que una x ahí? Tiene una b. Nos queda db sobre dx, el diferencial de b sobre el diferencial de x, que es justamente lo que estábamos buscando. Más la derivada de f, ¿cierto? Con respecto a w, que no sería otra cosa que u, sería 4u al cuadrado bw a la 3, multiplicado por la derivada de w con respecto a x. Y la derivada de u con respecto a x sería 1.
¿ya? Y esta expresión de acá es lo que estábamos buscando. Ahora bien, esto aquí se considera como el ejercicio resuelto. Sin embargo, como suelen ser los ejercicios eh, a ver, ¿cómo decirlo? A lo que voy es que hay un paso más que se podría hacer, y podría ser que en el control el ejercicio no llega hasta acá. Insisto, este se suele considerar como el ejercicio resuelto, pero hay un paso más que se puede hacer, y es cambiar cada una de las variables por sus respectivas expresiones en x e y, ¿ya? Por ejemplo, u equivale a x cuadrado, entonces perfectamente podríamos escribir esto como 2x al cuadrado multiplicado por b vale xy, y x o xy, y w vale x y a la cuarta. Entonces esto lo podemos escribir como x más y a la cuarta, multiplicado todo esto por 2x, más bla, 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 ¿cierto? Cambiar cada una de las variables eh, de la función f por sus respectivas notaciones en x e y. Podrían hacer eso, tener que agrupar los términos, aquí quería un x a la cuarta, bla, 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 quería, aquí el primer término quería una cuestión así como 2, no, perdón, 4, quería como 4x a la 4 y factor de x más y a la cuarta, y este x más y a la cuarta se podría distribuir, o sea, resolver con el binomio de Newton, etcétera. Ya se entiende a lo que quiero llegar, ¿cierto? La cosa es que podría aparecer de esta forma el ejercicio, ¿ya? El ejercicio, como está acá arriba, se suele considerar terminado, pero si el profesor quiere, lo puede colocar así, y esa podría ser la alternativa correcta en el control. Así que tener cuidado con eso. Ya no lo voy a resolver completo, lo voy a dejar como tarea para quienes están viendo esto, que hagan eso, porque aún tengo que resolver el otro, ¿ok? La ayudantía de hoy se hizo bastante cortita, pero bueno, no es necesario tampoco esto, no es como que puedas, de hecho, puedo asumir que ustedes saben cómo se resuelve un binomio al cuadrado, a la cuarta, perdón. Bueno, eso es la primera parte del ejercicio. Voy a hacer la siguiente parte, pero antes de continuar, perfecto. Justamente iba a preguntar si habían dudas. Estuvo bueno. Bueno, vamos a ver la otra parte del ejercicio, que es la parte B, que es básicamente lo mismo. ¿Ya? La parte B nos dice, tenemos esta función de acá, ¿cierto? Y, o sea, nos piden determinar esta función de acá, ¿cierto? La derivada con respecto a y. Que no es otra cosa que hacer lo mismo que hicimos antes, pero esta vez derivando con respecto a y. ¿Ya? Así que voy a igual anotar aquí lo que tenemos que buscar la derivada de f con respecto a la derivada de u, multiplicado por la derivada de u con respecto a la derivada de b, no, de b, de i, más la derivada de f con respecto a la derivada de b, ahora sí b, por la derivada de b con respecto a la derivada de i, eso quedó feo, derivada de i, más la derivada de f con respecto a la derivada de w, multiplicado por la derivada de w con respecto a la derivada de y. Determinemos, voy a empezar a trabajar acá arribita para ocupar el espacio de mejor manera. La derivada de b con respecto a u era, ya la teníamos, la borré, pero la vamos a volver a escribir, 2u, eso es una u, ahí sí, bw4, multiplicado por la derivada de u con respecto a i. Notemos que aquí esta expresión u no depende de i, por lo tanto esto es cero, ¿ya? Porque esto es una constante, la derivada con respecto a i de esto la elimina, constante, cero, se muere. Claro, facilito, simple. Por lo tanto, de hecho, todo ese término de ahí va a morir, en nuestro resultado final. De hecho, todo esto es cero, cero de una. Pero continuemos. No siempre va a ser tan bonito. La derivada de f con respecto a b. La derivada de f con respecto a b es u al cuadrado, w a la cuarta, multiplicado por x esta vez.
ya porque es la derivada de este lado de acá. Y finalmente, la derivada de b con respecto a w, que son 4u al cuadrado bw a la 3, multiplicado por la derivada de w con respecto a i, que no es otra cosa que 1. Ya, porque aquí, ahora la x se me elimina y la y se me va a 1. Ya, no es otra cosa que 1. Y este de acá, bueno, sería esto de aquí. Y esto de acá sería nuestro resultado. Hasta aquí, lo que estoy tratando de marcar en rojo, se considera correcto. Insisto, puede que en la prueba, en el control, ¿cierto? No les salga en términos de U, V y W, sino que les salga solamente en términos de X o Y, un ejercicio similar, y tengan que traspasar todo X e Y y agrupar y hacer todo eso que es una lata, que sería simplemente, entre comillas, hacer más complejo el ejercicio de una forma que yo personalmente considero que es muy artificial. Ya, porque eso no es lo que estamos evaluando en el curso. En el curso no estamos evaluando que tengan las habilidades de agrupar términos algebraicamente. Eso, si lo evaluaron alguna vez, se evalúa en álgebra o en los cursos de premate. Ahí se evalúa esa habilidad. Actualmente ya nosotros asumimos que ustedes saben hacerlo y en general debiesen saber hacerlo. Creo que sea tan complejo. Eso es la ayudantía de hoy, ¿ok? La ayudantía de hoy fue cortita, fue rápida, igual, porque, bueno, tuve un puro participante, ¿cierto? Que fue Carlos. Gracias, Carlos, por participar de mi ayudantía. Y nada, yo creo que voy a ocupar lo que me queda para resolver el problema propuesto, pero Carlos, estás libre de irte, ¿cierto? Tienes el resto de la tarde, bueno, de la clave libre. Ya si tienes que hacer almuerzo o lo que sea, te puedes ir. Si tienes alguna duda, me puedes hablar. Yo voy a dejar de grabar ahora en todo caso.